Este es el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. La cultura en Pichincha se construye desde voces plurales. Debatimos, escuchamos y analizamos la coyuntura del sector y las nuevas propuestas para el arte en la provincia. Estás escuchando el Podcast Nuclear. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada del Podcast Nuclear. Regresamos con más energía y con nuevas ideas también para compartir con todos ustedes. Estamos en nuevo horario todos los viernes a las 10 de la mañana. Pueden escucharnos por Cultura FM 100.9, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además pueden escuchar este y los demás episodios en Spotify, YouTube y Facebook. Encuéntranos como el Podcast Nuclear. Soy Santiago Campos y tengo el gusto de compartir con ustedes esta mañana en este espacio donde abordaremos con humor y profundidad la realidad del sector artístico y cultural de la provincia. Disfrutaremos de música de autores locales, compartiremos la agenda cultural y conversaremos con invitados que nos ayudarán a entender mejor el panorama artístico de Pichincha. Quiero enviar también un saludo a todo el equipo que conforma este programa, a Eduarda, Nati, Sofi y Satri, que están acompañándonos en la producción, y también a Diego Salazar, que está en los controles. Dicho esto, empecemos con nuestro primer segmento, En el Sofá. En el Sofá. Una conversación cercana con nuestro invitado. El 2025 se presenta como un año desafiante para el sector artístico y cultural del Ecuador, en medio de las elecciones presidenciales y de asambleístas que suceden en medio de una coyuntura marcada por la inseguridad, fruto de la consolidación de un narcoestado, como se ha llegado a calificar. Una calificación gravísima, pues abarca todos los espacios de reproducción social, económica y política del país y viene a complejizar aún más la delicada situación que atraviesan las y los trabajadores de la cultura. Pero en este contexto social complejo, ¿qué rol puede desempeñar la cultura y cómo sus demandas aparecen en los planes y propuestas de campaña de los candidatos? Para profundizar este tema tenemos dos invitados de lujo que procedo a presentarles en esta mañana. Nos acompaña aquí Ivette Celi Piedra. Ella es magíster en Política Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Magíster en Historia Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Especialista en Política Cultural de base comunitaria por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene más de 30 años de experiencia en gestión de patrimonio cultural, investigación, curaduría y museos. Se ha desempeñado como subsecretaria de Patrimonio Cultural y Memoria Social en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente está a cargo de la coordinación del Centro Cultural Benjamín Carrión en la ciudad de Quito, entidad que forma parte de la Red Metropolitana de Cultura del Distrito Metropolitano. Y también nos acompaña Diego David Cóndor. Él es licenciado en Comunicación con especialidad en Desarrollo en la Universidad Politécnica Salesiana. Magíster en Comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana en la asignatura de Comunicación, Cultura e Interculturalidad. Además es miembro del grupo de investigación sobre niñez, adolescencia y juventud. Sus intereses de investigación abordan temas como la comunicación y cultura, las TICs y la brecha digital. Bienvenida y bienvenido al Podcast Nuclear. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema que les hemos planteado para conversar esta mañana sin duda puede ser muy amplio y en el análisis general lo que conversábamos hace un momento es que en las propuestas de los presidenciables no existe como tal una línea fuerte de cultura. Pero para romper un poquito el hielo y como estamos en el segmento En el Sofá, les planteo la siguiente pregunta. Si estuvieran ustedes el poder diseñar una política real para la cultura en nuestro país, ¿por dónde empezarían? No es una pregunta fácil. ¿Ivette? Bueno, Santiago, gracias, qué gusto. Hola, Diego, gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes conversando de temas de los asuntos de la cultura que son tan olvidados y abandonados en este último tiempo. Y eso que estamos en época de campaña, ¿no?
Pienso que si tendría que diseñar un plan, bueno, hay que entender dos cosas, desde lo político y desde lo estratégico, o desde cómo hacer un proyecto político que tenga posibilidades de implementarse, ¿no? Lo uno puede ser demagógico, puede ser enfocado a la campaña, dependiendo de cuál sea el uso que quieras darle al diseño de un plan, pero pensando, teniendo el sueño de que esto puede hacerse realidad y que tiene las posibilidades, pues primero la reinstitucionalización del sector cultural es fundamental. Tenemos actualmente un cuerpo que casi no tiene músculos y casi no tiene esqueleto. Es decir, el sector cultural ha sido desmantelado en muchas de sus instancias, y no es de reciente. Diría yo que a partir de la pandemia ya empezó un vaciamiento de la institucionalidad cultural, y ahora nos encontramos con un Ministerio de Cultura y entidades culturales ancladas a la gestión gubernamental, que tienen muchísimas dificultades de ejecutar, de hacer una gestión que sea visible y de impacto. Con lo cual, pues creo que uno de los puntos fundamentales que no están integrados a ninguna de las propuestas de campaña de los candidatos es la reinstitucionalización. Hay temas que son clave, como por ejemplo la reinstitucionalización del ICA y del IFAIC, por ejemplo, que es ya un mandato de Corte Constitucional. Otro que está dentro de la Ley Orgánica de Cultura y que también es un mandato legal es el proceso de desarrollo y elaboración de concurso del director o directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que se ha quedado en la nada, y esos incumplimientos de la Ley Orgánica de Cultura sistemáticos, pues te dan cuenta de que no hay un interés sobre la organización del sector cultural. Diego. Bueno, siguiendo el hilo conductor de Ivette también, o sea, yo pensaría que lo primero que se debe comenzar a dibujar sería o una hoja de ruta, diría, o sea, a partir del plan, del proyecto, porque un poco revisando las propuestas de los candidatos a nivel cultural, yo veo mucho que se sigue pensando en el momento, no se habla de festival, eventos, fechas importantes, sustantivas, si es que se quiere, ¿no? Entonces, se está viendo la gestión cultural, a la cultura, a todo lo que podría presentarse como arte y cultura, como una cuestión súper momentánea, súper del momento, súper de relleno incluso, ¿no? Lo podemos ver en las propuestas también educativas, o sea, en las propuestas que se plantean educativamente, se lo ve como algo extracurricular, como algo complementario, como algo que está de relleno hacia afuera, ¿no? Como algo que puede entretener y vamos a ver si lo llenamos. Entonces, más allá de los temas, yo pensaría un poco en la forma de algo sostenido, sostenible, en el momento, pensar hacia el presente y hacia el futuro. Obviamente sin dejar cuestiones atrás, ¿no? Porque otro de los errores yo que veo también en esto de los planes, de los presidenciables, es justamente una visión hacia atrás, ¿no? Hacia el patrimonio, hacia la conservación, hacia, algunos hablan de la pérdida, del rescate, de la cultura, del arte, de las manifestaciones, como que tuviéramos una cárcel que lo tiene ahí un poco sometido, ¿no? Que de pronto sí, o sea, la política pública, hacia dónde se está dando el financiamiento y toda esta cuestión sí lo tiene, pero más es una visión hacia el pasado, o sea, no se habla de un presente y un futuro de la cultura, el arte y de la gestión cultural. Entonces, frente a ello, yo sí pensaría más allá del evento, el festival, que de pronto hasta termina en una folclorización, como suele pasar, sí, o ahorita en momento de campaña como una inversión momentánea, sí, pensar en plan proyectos a largo plazo y sostenibles como una primera forma. Y bueno, las temáticas tendrán que darse ahí un poco en concomitancia o en diálogo con los diferentes actores. Ivette Celi y Diego Cóndor nos han contado en esta primera intervención un poco sus perspectivas de qué se debería tratar en un plan de gobierno en torno a la cultura. Nos hablan de la institucionalización, pero también de generar un proceso.
Ahora, en el debate o en el discurso más bien de los candidatos, cuando aparece la cultura aparece como un instrumento o accesorio a una política vinculado al tema de seguridad. Sabemos que ese es como uno de los pilares fundamentales, al menos de esta campaña, por todo lo que el país está viviendo, y lo nombran como así sueltamente la idea de hay que generar espacios, talleres de cultura, trabajar en clases extracurriculares para poder, donde esté la cultura, el deporte, el patrimonio, pero muy ambiguamente. ¿Cómo pasamos de esta idea ambigua a pensar en una política donde realmente la cultura juegue un papel fundamental en la construcción de sociedades o de comunidades más seguras, menos violentas? ¿Qué rol puede cumplir ahí el trabajo artístico, cultural? Empecemos con Diego esta vez para ir variando. Ya, dale, vamos, comencemos. Verás, justamente, no, o sea, yo lo que había visto es a partir lo que pasa y ocurre en el debate, uno desde el punto de vista del emisor, si es que se quiere, que son la comisión organizadora de los debates, al plantear el primer eje, un poco se da esto de el afincamiento o la visibilización de la cultura, de la criminalización, de la violencia y sobre todo de la excepcionalidad. Sí, ¿a qué me refiero con excepcionalidad? Es justamente a que en redes está saliendo un poquito esta cuestión de la época Molano, como se lo dice, ¿no? Entonces tenemos estados de excepción en Moreno 9, en Lazo 15 y en Noboa 6, estados de excepción, que ya llegan a ser una forma de vida cotidiana ya. La gente tiene que organizarse, reorganizarse nuevamente de acuerdo a estos parámetros y comienzan a naturalizarse, a fincarse, a interiorizarse ciertas maneras a partir de la seguridad, a partir de la criminalidad y a partir de este tipo de cuestiones violentas. Entonces, frente a esto, yo creo que hay que un poco abrir el panorama, como antes te decía, hacia el presente y hacia el futuro, ¿sí? De las propuestas, o sea, mirar la cultura desde la vida cotidiana, comenzar a construir espacios públicos de ahí, ¿no? Nietzsche decía que la cultura es la voluntad creadora de un pueblo, de un grupo. Entonces son los grupos los que yo veo que están separados, ¿sí? No tomados en cuenta. Sí, y no se toma en cuenta en las propuestas también, ¿no? Simplemente, o sea, es una forma de cooptar la participación política, cultural, ¿sí? Porque la cultura es una visión política, es una forma política, el arte es una manera política de manifestación, de acuerdo a cada género, cada forma. Entonces, eso yo pienso que es lo que se debería comenzar a ver, a revisar, a revitalizar, para poder tener varias propuestas, ¿no? Desde los diferentes sectores y sobre todo propias desde esos puntos de enunciación, no desde nosotros que en teoría sabemos de cultura o conocemos los conceptos y las políticas sobre cultura, ¿no? Entonces, un poco desde esa realidad yo apostaría. Esto nos invita a pensar o a generar un posicionamiento distinto sobre la visión precisamente de cultura. Y ahí vemos que, como ya mencionabas, Diego, hace un momento, se reproducen como conceptos que pertenecen ya incluso en el debate académico, cultural, a otro siglo. Por ejemplo, se hablan muchos de las propuestas de campaña, atraviesa la idea de identidad cultural, identidad nacional, recuperación de las tradiciones. ¿Cuál es el riesgo de pensar, de proponer esto dentro de una campaña? Bueno, coincido en que las propuestas de campaña, casi en la totalidad de los candidatos, las y los candidatos, es un conjunto de enunciados sobre lugares comunes, ¿no? Lugares comunes, relación, hablar de la identidad, hablar del civismo, hablar de la cultura, de lo pluricultural, que estos elementos además que son, yo pensaría que más allá de riesgosos, vagos, ¿no? Es muy vago poner, parece, de hecho, 2 que 3 me parece que fueron elaborados hasta con ChatGPT, porque son evidentes. Parte de la propuesta de campaña y se parecen mucho unos entre otros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas cosas dentro del análisis político, ¿no? Y que es lo que a mí me parece interesante de revisar.
cómo se evidencia un poco la derechización de las propuestas, ¿no? Dentro de estos conceptos retóricos, de estas ideas tremendamente retóricas, creo que sí hay que ver hacia dónde van apuntando por debajo, ¿no? Por ejemplo, una propuesta un poco más larga que las usuales de Andrea González, por ejemplo, algo que hablábamos hace un rato, es cómo esta propuesta se inserta en una propuesta de campaña donde pretende eliminar todos los ministerios relacionados al sector social. No hay manera de ejecutar lo que esta candidata está diciendo. O sea, ¿cómo lo va a hacer si de golpe y porrazo a lo Milei, además con una clara copia del proyecto de la propuesta Milei, borra de golpe y porrazo todo el sector social? Entonces es inejecutable. En ese sentido es más coherente la propuesta del candidato Tillería, que no básicamente existe. no propone nada. Sí, me parece que es consecuente con lo que él ha propuesto de la eliminación de todos los ministerios relacionados al sector social. Pero hay otra cosa que es muy interesante. Por ejemplo, en la propuesta del candidato presidente, por ejemplo, habla de la protección del patrimonio, habla de muchas cosas, pero no saca la herramienta, digamos, bomba, que es la construcción del nuevo Museo Nacional, con lo cual da la interpretación de que esto fue un acto de campaña proselitista de último momento, ¿no? Porque si ya lo hubiera puesto dentro de la planificación y toda esta propuesta enorme, a ver, un museo nacional que potencialmente puede costar más de $100 millones, y estoy haciendo referencia con el gasto que ha sido el Museo Nacional en Perú, por ejemplo, el museo o la remodelación del Museo Nacional de Colombia, no se hace de la noche a la mañana, con lo cual esta planificación debía estar inserta dentro del plan de campaña del candidato presidente y está ausente totalmente. O sea, eso sería lo que el candidato presidente pretendería dejar al país. Con lo cual a mí me da a pensar de que acabada la campaña electoral se quitará el brandeo, las pancartas y todo lo que está dentro de ese terreno que está allá en el centro norte de la ciudad, pero además analizando todo esto, o sea, te das cuenta que hay una élite, ¿no? Muy fuerte que está detrás de pensar que un museo nacional es un edificio, una infraestructura, y que tiene que estar asentada en la zona comercial de Quito, en el centro norte, y que tiene que tener, y que esa es la trascendencia, ¿no? Bueno, más allá de eso, me parece a mí que las propuestas siguen estando en cumplir con un deber, con una intención, más no en generar una planificación pragmática, ¿no? Si a mí me preguntas qué sería lo importante, es generar un pacto social en que la cultura, que es eminentemente política, deje de ser politizada, por ejemplo, ¿no? O sea, que la politización de la cultura, como lo hemos visto en el último tiempo, la censura, la eliminación de posibilidades y potenciales creativas, que son además críticas, no se vean comprometidas por el sesgo censurador de la política partidista, por ejemplo, ¿no? Que pueda haber un plan autonómico de cultura donde pensamiento, ejecución y concepto pueda ser autónomo, que los creadores puedan pensar autónomamente. Esto del civismo, esto de la identidad, esto es un sesgo nacionalista, no tiene nada que ver con la producción cultural. Quiere decir que todavía hay el interés de tratar de... Es una idea muy jerárquica, ¿no? Y todavía pensada como desde las élites. Pero por supuesto, ¿no? O sea, decir, ¿a dónde voy yo a canalizar, a enfocar la cultura? No, eso no es posible, no es eso lo que debe pasar. Entonces creo que hay que pensar en el fondo, o sea, analizar, desmenuzar estas escuetas posturas de campaña para poder entender qué está detrás.
que está detrás de esos candidatos. Yo veo una derechización absoluta, ¿no? O sea, un candidato que por un lado promueve la pena de muerte y por el otro lado está diciendo, no, todos tenemos que ser hermanos y el patrimonio y la identidad. No, es incongruente. Estamos conversando sobre las propuestas de campaña en torno a la cultura de los candidatos presidenciables. Si ustedes quieren también hacer este análisis, recuerden que desde el Núcleo Pichincha en nuestras redes pueden encontrar el resumen que habíamos publicado sobre las propuestas de cada uno de los candidatos. Pero en este momento les quiero invitar a nuestros invitados y también a quienes nos escuchan a que escuchemos la banda bateña de hip hop Donde Gente, quien lanzó su último álbum Legado en mayo del 2023. La agrupación está conformada por Vico Salazar, Santiago Garcés y Geo Pro. Representa a los amantes del género, un material sólido que se levanta sobre las raíces del hip hop. Legado fue mezclado y masterizado en Grava Estudios por Javier Muller y distribuido por SIG Music, Buenos Aires, Argentina. El álbum está constituido por 14 canciones y cuenta con importantes feats. Hoy escuchamos Cada Día, donde el invitado es uno de los exponentes más representantes del hip hop chileno, Sartuno Espacial. Escuchemos entonces. Cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad. No te duermas, no la dejes escapar. Todos dicen y hablan que van a actuar, pero nunca los he visto luchar. Ya es hora de volver a comenzar. En la vida luchar es natural. Esto va por esperanza y fe, por seguir de pie, por mantener lo que nadie puede ver. Luchar para poder crecer, nunca mirar atrás para no retroceder, para poder vencer al del espejo con tus mejores armas. Pero recuerda siempre mantener la calma para que no te confundas. Deja que las penas con el pasado se hundan y que tus palabras por ser verdad se hagan fundas de felicidad polar. Ser un all-star en donde sea o en la barra de un bar. Lograr llorar de pura emoción, dar lo mejor siempre y en cada ocasión sentir de corazón. Cada día es una oportunidad. No te duermas, no la dejes escapar. Todos dicen y hablan que van a actuar, pero nunca los he visto luchar. Ya es hora de volver a comenzar. En la vida luchar es natural. Yo mitigo problemas con buenas instrumentales. Yo sigo el tema, sigo haciéndolo con los reales. Grandes luchadores, vividores fundamentales. Aguantamos los golpes de la vida, aguantamos lo que viene, ¿sabes? Conexión espacial, en tu cabeza retumbará. Lo que llevo dentro es la fuerza de mi alma, no se compara. Mi arma, la palabra, mi escudo, mi razón. Convicción en la vida es lo que hace falta para llegar lejos, bro. No hace falta plata, solo garra y enfoca. A la vida si te toca, esta es la oportunidad, no esperes a la otra. Cada día es una oportunidad. No te duermas, no la dejes escapar. Todos dicen y hablan que van a actuar, pero nunca los he visto luchar. Ya es hora de volver a comenzar. En la vida luchar es natural. Hace un tiempo aterricé, motivado por mi fe, enfocado en lo que sé, firme seguiré de pie. Como lo ves, pasan los años, se muere el tiempo, ideas que renacen en el preciso momento. Yo confío en lo que soy, seguro de lo que creo, consciente de lo que sé, firme por lo que peleo, no hay miedo. Sé que por lo que vivo yo me juego y el camino a donde voy para empezar de nuevo, trascender, no rendirse jamás. Nada que me frene, nada que quite mi paz. Nada de lo que hagas me hará mirar atrás. Escribo mi presente sabiendo que soy fugaz. A veces el enemigo puede ser tú mismo. Te traicionan los sentimientos y ves el abismo. Amigos son pocos, los cuido como un tesoro. Egos, los pleitos, el dinero. Tiente tantos peros, peleo por mis sueños. Caminemos contra ellos. Con instrumento y poesía, caminos en mi vida, en mi nave espacial que todos los días me guía. Amar, llorar, luchar hasta encontrar la paz. Hasta encontrar la paz.
Retomamos en el podcast nuclear, estamos conversando con Ivette Celi y Diego Cóndor sobre la agenda cultural de las propuestas de campaña de los presidenciables. Habíamos analizado como primero cuáles serían aquellas necesidades un poco del sector, pero también pensemos ahora desde el otro lado, desde la población. Y sucede, y por muchos factores que ustedes capaz nos van a ayudar a dilucidar mejor, que existe una visión peyorativa de la cultura en gran parte de la población, capaz precisamente por ese distanciamiento que existe entre la vida cotidiana, entre la práctica cotidiana, donde no ha existido un acercamiento a la práctica artística cultural, a los derechos culturales, porque no están posicionados en la población, con la institución como tal. Entonces, cuando un candidato aparece, o varios candidatos dicen, bueno, hay que reducir el Estado, o sea, ¿qué empezamos reduciendo? Ministerio de Cultura, bueno, eso políticamente no nos significa mucho, ¿ya? Porque el sector que capaz puede defenderlo es una minoría dentro de la gran población de votantes. ¿Cuál sería esa visión y cómo desde el sector artístico vemos la necesidad de posicionar esos sectores y cómo rompemos o pensamos más allá en ese vínculo entre las prácticas artísticas, culturales, la institución cultural y las poblaciones precisamente, donde el juego está por el cumplimiento de derechos culturales, pero que es una idea que está todavía en la teoría, que todavía está como en los documentos, pero que no aterriza a una práctica cotidiana? Bueno, como decíamos hace un momento, o sea, creo que hay unas élites que están como configurando este terreno de la cultura, de lo cultural, de lo artístico. Y yo veo ahí una cuestión en donde podemos ver que, como tú decías, o sea, es la institucionalidad o las instituciones como Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura, son ajenas, ¿no? No forman parte del imaginario, de la realidad cotidiana, si es que se quiere, de la población. Pero asimismo, dentro de las propuestas o del debate se habla mucho de la educación, ¿no? O sea, me parece que, claro, o sea, yo sé que no toda la población pasa por escuela, colegio, universidad, ¿sí? Tenemos una brecha bastante grande ahí, pero es una de las instituciones en donde se reproducen estas ideas que Ivette decía, una derechización de la cultura, y entonces ahí se da esto que yo había mencionado hace un momento, o sea, esa mirada hacia atrás. La cultura está en el museo, en el patrimonio, en aquello que ni siquiera puedes tocar, ¿sí? Entonces, en las propuestas se plantea, no sé, la exoneración de impuestos, incentivos fiscales a estas propuestas de elementos culturales para la inclusión y el acrecentamiento, si es que vale el término, del empleo joven, ¿no? Sí, pero yo lo vería esto más como un peligro, o sea, yo lo veo más desde una inclusión con riesgo, yo diría, o sea, en cultura organizacional o cultura empresarial diríamos un ganar-ganar, ¿no? O sea, los jóvenes tienen su primera chamba, como se dice, sí, las empresas tienen o no pagan impuestos y todo, entonces tenemos un ganar-ganar. Pero me parece más esto ligado a unas acciones afirmativas que son peligrosas, ¿no? Yo generalmente soy medio crítico de estas acciones afirmativas que nos restituyen los derechos, los valores, los presupuestos a ciertas poblaciones, pero al mismo tiempo, ¿a qué costo? Ni siquiera a qué precio, porque no estamos monetizando, sino a qué costo, o sea, qué se sacrifica, qué se deja dentro, qué se deja fuera. Entonces, eso en contraste con lo que se propone, ¿no? De cómo incluir a los jóvenes, porque ahora sabemos que antes pensábamos que antes se daba el voto por cuestiones regionales, geográficas, ¿no? Ahora sabemos que los jóvenes son los que ponen presidente. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, tenemos que irnos a la pausa comercial. Es momento de la pausa, pero enseguida volvemos en el podcast nuclear. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. No te apliques, digo yo. Mirá,
Habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Escuche. El sentimiento, la nostalgia y el recuerdo. Aquí estoy, ya nada más, no soy apenas un pasado. Entre tangos y milongas. Entre tangos y milongas. Ritmos que llaman a cantar, llorar y por qué no a bailar. De lunes a viernes desde las 21 horas. Los esperamos. En Cultura FM. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. ¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en el podcast nuclear. Más que luces. Más que show. Cultura también es acción. Estás escuchando el podcast nuclear. La trama. Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Regresamos en el podcast nuclear. Estamos conversando con Diego Cóndor e Ivette Celis sobre las propuestas de los candidatos presidenciables en torno a la cultura. Ivette, nos quedamos un poquito cortados ahí en la intervención anterior en esta pregunta que yo planteaba sobre la distancia que existe entre la población y la idea de cultura. Precisamente por las concepciones de cultura que se han ido posicionando. Y ya Diego nos decía, en el sistema educativo se reproduce esta idea jerárquica de cultura, pero más allá de eso la cultura está presente en nuestras vidas, solo que capaz no la reconocemos de esa forma. Bueno, yo discrepo un poco en eso de que hay un distanciamiento de la población con respecto a la cultura. ¿Qué cultura? Uh-huh. ¿No? Creo que de hecho hay un acercamiento bastante importante de la población con muchos temas de cultura. El problema es que hay una ausencia de política pública enfocada a la cultura y a la promoción y a la generación de reservas simbólicas, de elementos cohesionadores de la cultura. Eso es otra cosa, pero si tú estuviste en el Quito Fest hace unos meses, viste que había una cantidad de gente que no se había visto en los últimos 3 o 4 años. Bueno, uh-huh. Pensando que el tema de la pandemia también llevó a foja cero muchos de los procesos de la cultura que se llevaban a cabo, pero me parece que la gente está ávida de cultura. Sin embargo, si hablamos de cultura, por ejemplo, y de ausencias en términos de política pública cultural, sí te puedo poner un ejemplo y ahí les pongo a pensar a las personas que nos están escuchando, a quienes están aquí dentro de la sala, un ejemplo que es súper sencillo. Hay un reality show que se presenta todos los días que tiene una serie de personajes involucrados en el ámbito de la cultura, ya sean músicos, escénicos, ahora influencers, gente que está en medio de la cultura. Tiene un éxito rotundo, pero cada noche, cuando el programa termina, lo que vemos es el logo del Ministerio de Cultura de Colombia. Uh-huh. Eso es una política pública cultural, no nuestra, por supuesto, es del Ministerio de Cultura de Colombia. Nosotros deberíamos agradecer seguramente al Ministerio de Cultura de Colombia, que está más cerca de las propuestas y procesos y alianzas público-privadas. Es una lástima y es lamentable. Esa ausencia implica además que no pueda encajar o que no pueda insertarse dentro de un imaginario social más cohesionador. O sea, no olvidemos que los grandes procesos culturales de los grandes países han sido creados y han sido parte de construcciones de política pública cultural.
te pongo en ejemplo la NPR, te pongo por ejemplo la televisión española, te pongo por ejemplo el Inca, o sea, hay una cantidad, el ENCRIM en México, hay una cantidad de institucionalidad que ha sido parte fundamental del giro en la producción cultural de varios países. Eso acá no existe. Pero acá lo que hacemos es copiar. Pensemos un poco más. La campaña anterior, el éxito de la cultura era la economía naranja. La fracasada economía naranja, ahora eso ya no existe. No hay una tendencia, eso no, a mí me preocupa porque regionalmente significa que no hay una tendencia sobre programas de política pública cultural que puedan al menos llamar un poco la atención, como lo hizo en su momento la famosa economía naranja. Ahora ni siquiera eso, entonces volvemos atrás, lo que decía Diego, volvemos al pasado, volvemos a la retórica, entonces a rescatar del trash box, del tacho de basura, que era lo que estaba por acá, y empezamos a hablar un poco de patrimonio, de monumentos, de civismo, de no sé qué, y eso te da cuenta también dentro de este análisis de desmenuzar los criterios y los conceptos que están manejando los candidatos, es que hay un retroceso, y es un evidente retroceso en términos conceptuales, en términos de qué es lo que está pasando. No hay pragmatismo dentro de estas propuestas. Hay una cosa ahí que a mí me preocupa, que siguen o sea, que la cultura se mueve y se mueve a partir de lo privado, que está bien, pero las acciones de impacto en la sociedad siempre, por ejercicio histórico de análisis, vienen de lo público. Los impactos vienen de lo público. Y ahí está el ejemplo de Francia, de Inglaterra, de España, de Argentina, y ahora de Colombia, que tiene una incidencia que es fuerte y es prolongada, ¿no? Y entonces no sabemos ver más allá de nuestras narices. Ahí vendría otra pregunta, porque, claro, tú dices que la cultura, la población está ávida de cultura, y que por otro lado se requiere políticas culturales. Pero las políticas culturales, como desde el Estado, requieren presupuesto para poder implementarlas, y requieren voluntad política. Y el momento en el que se plantea desde un gobierno como priorizar un presupuesto para el sector cultural, donde en el imaginario se ha construido que existen otras prioridades, precisamente lo que decía Diego, esta idea de la seguridad que nos ha venido naturalizando, los estados de excepción y todo lo demás. Entonces, el momento que alguien propone, vamos a invertir más en cultura para desarrollar un proyecto, una política como tal, ¿qué reacción genera esto en la población? Ahí cometemos un error, porque pensamos que toda la política está anclada a un presupuesto. Y hay políticas que no necesariamente, hay ejercicios de política pública que son importantes y que no costarían ni un centavo. ¿Cómo ¿no? cuál, por ejemplo? Como por ejemplo la obligatoriedad de la currícula educativa para integrar actividades artísticas y culturales. Pero eso requiere formar docentes, eso requiere incorporar docentes con capacidad para educación artística. Por ejemplo, hasta hace 20 años, digamos, poniéndote un ejemplo, artistas, actores culturales tenían la posibilidad de ofrecer productos culturales a costos muy reducidos de escuelas por la masificación misma de la llegada a una escuela. O sea, yo cuando era niña me pedían 5 sucres para la obra de teatro que se realizaba al menos una vez al mes. Y los actores culturales tenían la posibilidad de ingresar y entregar una oferta. Esto, claro, analizándolo no como política... ¿no? Sí, pero si vamos a entrar a especificidades, bueno, nos quedamos acá todo el día. Te estoy hablando de elementos que no necesariamente requieren de presupuesto, no necesariamente. Hay cosas que sí, por ejemplo, la reducción de aranceles al papel, por ejemplo, para la promoción del sector editorial. Eso no cuesta, no es un presupuesto tangible que tiene que entrar al Ministerio de Cultura o a las instancias que están ancladas al Ministerio de Cultura. Son ejercicios de voluntad política, pero sobre todo de conocimiento. Pero también, así como vivimos una derechización de la política, también vivimos una mediocrización de todo. Estamos alrededor, o sea, nuestros técnicos públicos, la infraestructura humana, digamos, pública es mediocre. No hay técnicos, no están siendo tomados en cuenta técnicos que conocen y que podrían generar propuestas que sean
viables y que no necesariamente tengan costos elevados de ejecución. O sea, hay una infinidad de ejercicios en alianzas público-privadas inclusive que generarían impactos que no necesariamente requieren de presupuestos, sino que requieren de acciones que son intersectoriales e interinstitucionales y que van generando proyectos que pueden ser de impacto. La posibilidad de dejar trabajar al sector cultural que vive al día, por ejemplo, ya sería de agradecer. La posibilidad de dejar trabajar. Una política pública, por ejemplo, de acceso de artistas del sector musical al metro, donde en otros países se han configurado grandes procesos musicales, grandes grupos que han salido de estaciones del metro y que han hecho famosas, inclusive no solamente a las estaciones del metro, no requiere de presupuesto, requiere de una organización y de un conocimiento, requiere de fijar techos y pisos en función de cómo se logra para que estos procesos vayan sostenidos. El problema es que los procesos de acá duran 6 meses y duran lo que dura el ministro o la ministra, 8, 9 meses, 1 año, y ese es el problema. Diego, otro de los temas que plantean los candidatos, lo dicen algunos directamente, otros hay que leerlos entre su propuesta, es el tema de las industrias culturales. Y al respecto se ha hablado también muchísimo de cómo la industria cultural puede ser un motor de desarrollo. En algunos estándares internacionales se habla que puede llegar al 3, al 5% del Producto Interno Bruto, pero ¿cómo aplicamos eso en nuestro contexto? ¿Qué tan deseable es? ¿Y qué pasa con otros procesos que quedan por fuera de la industria cultural? A ver, ahí me parece que claro, o sea, puede ser, es un motor de hecho, ¿no? Porque es una industria, o sea, el nombre mismo lo dice, las industrias culturales y creativas o de contenido son una industria que canaliza lo que es la producción, distribución y consumo, pero el consumo, ¿hacia quién va? Sí, y sobre todo un poco ya hablando culturalmente, ¿qué tipo de símbolos se están construyendo y se están presentando? En una de las propuestas, por ejemplo, atado esto a la tecnología, se hablaba de que en Ecuador los jóvenes van a tener 8 gigas gratis y se va a construir un hub de distribución regional, o sea, construir un Amazon, un eBay, sí, un team, pero ¿frente a qué conocimiento? O sea, ¿con qué conocimiento comenzamos a construir estas industrias? Sí, es una repetición. Yo un poco ahí tomo lo que decía Ivette, ¿no? Es una repetición, es una copia de lo que funcionó en otro lado y ahora lo tenemos acá, ¿no? Lo tenemos acá. Entonces, me parece que primero ahí hay que tener una construcción de conocimiento local. Y ese conocimiento local se debe globalizar, no necesariamente pensar en la tecnología como la solución, la panacea. A nivel de industrias, ¿no? Tenemos contenidos que son y deben ser construidos desde lo local, desde lo, no sé, no se me ocurre otra palabra, desde lo tradicional, pero no tradicional atado al pasado, que es una crítica que ya la planteo y en la cual me mantengo, sino una construcción de contenidos específicos atados a realidades súper cotidianas. Ahora estamos viviendo el capitalismo del emprendimiento y este tipo de cuestiones que giran alrededor de la producción de contenidos, porque una industria es una industria y una industria siempre va a tener una posibilidad, ¿ya? Y va a tener... va a ser rentable, pero ¿cómo la manejamos? ¿Cómo la producimos? ¿Y cuál es el contenido? Sobre todo es lo que me preocupa, porque dentro de las propuestas de los candidatos, o sea, me preocupa a mí también un poco atado a lo que estamos hablando, el hecho de la tecnología, ¿no? Ahora con IA lo queremos solucionar todo. Sí, y claro, yo no dudo que haya gente experta en manejo de prompts y poder hacer todo esto, ¿no? Pero también, o sea, debemos entender que la tecnología son acciones humanas o devienen en acciones humanas, en construcciones de formas cotidianas, sí, y sobre todo, o sea, las tecnologías son formas que nosotros las pasamos por el filtro cultural, o sea, por nuestros modos de interpretación, nuestras economías, nuestros bolsillos, si quiere. Entonces, ahí hay que tener en claro hacia dónde va esta industria y con qué contenidos, porque si no, es un copy-paste.
hablando en términos tecnológicos. Sin lugar a dudas, este tema generaría muchas más líneas de debate, pero el tiempo ya nos queda muy corto. Quiero agradecerles a ustedes por sus planteamientos, por tomarse el tiempo de hacer este análisis precisamente que da cuenta de lo que está sucediendo, pero también de los caminos hacia dónde puede ir nuestro sector. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados y quiero dar paso a nuestra siguiente canción. No sé, me confirman si es que avanzamos o si no pasamos directamente al último. Ya, perfecto, tenemos espacio para nuestra canción. Don Juaz es un proyecto que se sumerge en las raíces de la música latinoamericana para ofrecer una propuesta fresca y vibrante. Su sencillo, La cumbia del recién llegado, es una muestra de su habilidad para tejer sonidos tradicionales con narrativas modernas, creando una pieza que es tanto un homenaje como una innovación. Escuchemos, por favor. Ahí viene el cantor del monte, ahí con su fogón caminando. Ahí viene el cantor del monte, ahí con su pregón va cantando. Andando y con su razón va pregonando. Porque dicen su pueblo, ahí lo han olvidado. Se escucha mal la canción, ahí por la radio. Y la tradición oral ahí se va acabando. Con coquín, poquique con coquín. Wey, con coquín, poquique con coquín. Perdí mi libertad. Ay, que de monte adentro había canto escuchar. Ay, que de monte adentro descalzo fue a buscar dinero. Dinero, dinero, nadie es el dinero. Cuando tengo vida no falta dinero. Cuando estoy durmiendo no existe dinero. Dinero, dinero, la ilusión del dinero. Ay, que de monte adentro no escucha la ciudad. Hay que de monte adentro palabra y para dar. Hay que de monte adentro lo sabio siempre está. La Caída, para que no te pierdas la agenda cultural de la semana y las novedades del núcleo Pichincha. Y regresamos en el podcast nuclear en nuestro último segmento. Para eso tenemos a Camilo Urbano que nos acompaña. Él es músico, productor, residente también del Pabellón de las Artes, para que nos cuente un poquito del trabajo que están haciendo en Bossa Cumbé y cuáles son las nuevas actividades y la invitación que quieres hacernos. Chévere, Santi. Muchas gracias. Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, soy Camilo Urbano, estoy trabajando con Bossa Cumbé Escuela, que es una escuela de formación musical con ritmos afrocaribe. Funcionando ahora como una residencia en el Pabellón de las Artes de la Cultura, los martes y los miércoles desde las 4 de la tarde. Estamos ahí. La oferta que tenemos para este año, para este ciclo, es una franja de gaitas y tambores con Ángel Zulbarán, que es un joven maestro de Turbaco. Esto es un lugar cerca a Cartagena. Tenemos a Diana Inestrosa, que ha sido nuestra profesora de la franja de bailes cantados. Bueno, ella también ella está residente aquí en Quito, perdón. Tenemos nuestra franja de tambora con Alex Ortiz. Y finalmente abrimos nuestra franja de danzas con Virginia Segrera. Entonces esta es la oferta que estamos Esta es una escuela de música, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona un poco el proceso? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Qué necesitan saber? En realidad necesitan amor por las músicas
conocidas como cumbia, ¿no? Entonces en la escuela vas y estudias diferentes ritmos que se identifican con con estas músicas. Vas a estudiar percusión, vas a estudiar cantos y básicamente tradición oral del Caribe de Colombia, en Quito. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Nos encuentran como Bossa Cumbé Escuela, así tal cual. ¿En Instagram? En Instagram, en Facebook, sí, por ahora solo en Instagram y en Facebook. ¿Alguna presentación que tengan próxima? Bueno, es importante aprovechar este espacio para invitar a toda la gente para el 27 de marzo, que estaremos haciendo el primer encuentro de gaitas de la mitad del mundo. Es muy interesante, es una iniciativa de Carlos Rojas, que ha sido un amigo, compañero, digamos, de la música, un colega que ha sido residente también en Ecuador y con quien hemos llevado adelante algunos procesos alrededor de las músicas del Caribe, y justamente tantos años luego él tiene la iniciativa de hacer este festival. Entonces estamos apoyando justamente con la Escuela Bossa Cumbé. Se llevará a cabo el 27 de marzo, es el primer encuentro de gaitas en la mitad del mundo. ¿En dónde? Va a ser, va a ser en La Tola, en Palenque Casa, que es donde todos los jueves llevamos a cabo las ruedas. Y bueno, ya tenemos un elenco hermoso. Va a estar ahí gaiteros de Tierra Alta, va a estar La Gata Gaitera, va a estar Ángel Zulbarán y su ensamble de gaitas, va a estar Candela Ainamá, que es un grupo que ha surgido de nuestra escuela justamente, va a estar Asunta y va a estar La Zona Gaitera, que viene desde Dubái. ¿Las entradas dónde consiguen? Bueno, las entradas las pueden conseguir con las redes de la escuela igual. Vamos a hacer el lanzamiento de la campaña y, bueno, toda la comunicación. Esto es un adelanto que yo hago, pero aprovecho para que la audiencia sepa del primer encuentro de gaitas en la mitad del mundo. Muchísimas gracias, Camilo. Entonces sabemos que tenemos una caída el 27 de marzo, el encuentro de gaitas en la mitad del mundo en Casa Palenque, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Camilo. Finalmente contarles rapidito la agenda del Núcleo Pichincha para estos días. Los cursos abiertos del programa del Semillero de Educación en Artes inician este 10 de febrero. Si tienes buscas un espacio donde estudiar, explorar la práctica artística en diferentes áreas, este es el lugar ideal. Tenemos cursos permanentes en diferentes ámbitos. Entonces, estar pendientes de nuestras redes sociales. También atentos, artistas, productores, escénicos, musicales que quieran presentar sus propuestas en el Teatro Prometeo. La convocatoria para coproducciones de este año inicia la próxima semana, así que de igual forma estar pendientes en nuestras redes sociales para revisar esto. Y por otro lado, los procesos de educación continúan con el proyecto de cine comunitario. Estamos buscando unidades educativas de los cantones de Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe y noroccidente de Pichincha que quieran trabajar en un proyecto de cine comunitario para desarrollar destrezas dentro de sus estudiantes y construir este proceso de práctica artística en su institución educativa. Finalmente, contarles que también el proyecto AYA, el proyecto de mediación artística para las infancias, estaremos compartiendo la guía a través de un proceso en parroquias rurales de Quito y en los ejes cantonales de Pichincha. Este es un proceso que durará más o menos 4 años, donde esta investigación que realizamos el año anterior para trabajar con infancias desde la mediación artística, queremos llegar como a educadores, artistas que estén interesados, que trabajen con infancias. Finalmente, contarles que el Pabellón de las Artes contiene su programa permanente de residencias. Camilo Urbano nos acompañó hoy día como parte de representante de este espacio también. Y pues ya saben, el proyecto Bossa Cumbé está los martes y miércoles desde las 4 de la tarde en el Pabellón de las Artes. Un proyecto de ritmos, ¿no es cierto? Vinculados afrocaribeños. Ajá, si quieres aprender estos instrumentos, esta música, entender toda esta cosmovisión, pues este es el espacio ideal. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todo el equipo que nos ha acompañado desde los controles. Soy Santiago Campos y ha sido un gusto compartir este primer programa. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, YouTube y Facebook como Podcast Nuclear. Y los viernes a las 10 de la mañana es nuestra cita aquí en Cultura FM. Gracias por escucharnos en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura.
Escucha todos nuestros episodios en